Bueno, entonces cuando hacemos un programa orientado a objetos en C++, debemos crear tres archivos. Uno es el .h, el otro es el .cpp y el otro es el también cpp, pero es donde va a ir el método principal. Entonces, en el primer archivo lo vamos a llamar tablero.h. En este vamos a, digamos, a definir la clase y aquí debemos ser coherentes con el nombre que dimos en el diagrama de clase. Allá la llamamos tablero, recordemos la T con mayúscula. Entonces, así mismo lo creamos acá. Iniciamos con la palabra class, tablero, y abrimos las llaves. Dentro de estas llaves, que no debemos olvidar cerrar al final, debemos implementar en su parte privada cada uno de los atributos, que según el diagrama de clase eran ancho y largo, ambos de tipo doble. En la parte pública definimos los métodos que van a ir. Tenemos que tener el método constructor, que se llama igual que la clase, que sería tablero, que es el método con el cual vamos a crear los objetos y allí vamos a inicializar nuestros atributos. Recordemos que acá en el punto H solamente definimos los métodos, todavía no los implementamos. Esos se implementan en el archivo CPP. Bueno, asimismo tenemos el método constructor que se llama igual que el constructor, pero le anteponemos esta virgulilla para indicar que pues, lo que hace es destruir los objetos que se van a ir creando a lo largo del programa. Bueno, tenemos los métodos set y get por cada uno de los atributos. Como hay un atributo que se llama ancho, entonces debe ir un método set ancho, que es el que me permite modificar ese atributo. Para modificar ese atributo, pues debe recibir como parámetro un valor, una variable, que aquí la hemos llamado valor, que va a ser de tipo doble, que debe ser el mismo tipo del atributo ancho. Los métodos set no retornan nada, por lo tanto acá colocamos la palabra void. ¿Listo? Esto mismo para el método set largo, ¿sí? Recibe una variable de tipo doble y no retorna nada. Y los métodos get que nos van a servir para retornar. Como van a retornar los valores de los atributos, debemos indicarle de qué tipo es, ¿cierto? En este caso es de tipo doble. ¿Por qué? Porque el atributo ancho es de tipo doble. Bueno, lo mismo para el método getLargo. Bueno, y ya pasando a los métodos que teníamos en el diagrama de clases, pues tenemos el método pedir datos, que se va a encargar de pedirle los valores al usuario para cada uno de los atributos. Este método no va a retornar nada, por lo tanto acá colocamos la palabra void. Y tenemos el método calcular perímetro, que va a retornar un doble, y calcular área, que va a retornar un doble. Bueno, ahora pasemos al archivo .cpp, que es donde se van a implementar cada uno de estos métodos. Se debe llamar igual que la clase, de la misma forma con la T mayúscula. Este archivo CPP debe tener pues un include, ¿sí? Una directiva acá, incluyendo el archivo tablero.h. Y lo ideal es que en el archivo tablero.h coloquemos también la inclusión de las librerías que vamos a requerir en nuestro programa. En este caso tenemos esta librería para la entrada y salida de datos, ¿no? La IOStream. Y asimismo el espacio de nombres std, que es cuando necesitemos implementar el code y el sin. Entonces ya mi programa sabe que eso está implementado allí. Bueno, entonces volvamos al archivo CPP. Primero que tenemos acá es el método constructor, ¿sí? Entonces el método constructor lo que hace es inicializar los atributos con un valor de 1. Aquí podemos dar cualquier valor. La idea es que cuando se crea un objeto de esta clase, ese objeto va a tener en sus atributos estos valores. Bueno, aquí debemos anteponerle tablero acá para indicar que pues este método está dentro de esta clase. Bueno, en el método destructor no es necesario pues implementar nada acá, pero lo dejamos indicado. El método set, entonces, ¿cómo lo implementamos? Decimos acá que va a recibir una variable a la cual hemos llamado valor, es de tipo doble, y esa variable se le va a asignar acá al ancho, al atributo ancho. El método no retorna nada, por lo tanto, le ponemos acá un void. Y
Luego el método getAncho. El método getAncho lo que va a hacer es retornar un valor de tipo doble, lo cual lo estamos indicando acá, el tipo de datos que retorna el método, y acá dentro de su cuerpo pues le decimos que retorne con esta instrucción de retorno el atributo ancho. ¿Listo? Lo mismo hacemos para cada uno de los atributos, que sería el otro atributo será el largo, entonces hacemos el mismo, set largo y get largo. Y ahora sí pasemos a los métodos. El orden en que se implementen los métodos acá dentro de esta clase no interesa. ¿Listo? Entonces acá tenemos el método calcular perímetro. El método calcular perímetro es la suma de los lados del tablero de clase. Recordemos que esto es una figura rectangular, por lo tanto el perímetro es la suma de sus lados, que es lo mismo que decir 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Esta fórmula o el resultado de este procedimiento se lo asignamos a una variable. Hemos utilizado la variable perímetro, la cual la estamos acá declarando, debe ser de tipo doble y es la variable que se va a retornar. Lo mismo hacemos para calcular el área. El área de un tablero es su ancho por su largo, lo cual lo guardamos en una variable área de tipo doble y la estamos retornando. ¿Listo? Y por último, el método pedir datos, que lo que hace es mostrar un mensaje por pantalla pidiendo el ancho al usuario. Este se va a ingresar y aquí lo estamos leyendo en la variable o en el atributo ancho. De la misma forma pedimos el largo y lo guardamos en el atributo largo. Bueno, aquí entonces en este archivo nos queda toda la implementación de cada uno de los métodos, ¿sí?, de la clase tablero. Bueno, ahora vamos a explicar el método main, que es desde el cual se empieza a ejecutar toda la lógica de mi programa. Primero se debe crear un objeto OBJT que pertenece a la clase tablero. Una vez creado e instanciado el objeto, vamos a llamar al método pedir datos, que es el que se encarga de solicitar al usuario los valores para los atributos del tablero OBJT, y después llamamos al método calcular área y luego calcular perímetro. Como ambos métodos retornan un valor, ese valor que va a retornar lo vamos a imprimir uniéndolo con el mensaje el área del tablero es, y a continuación se mostraría el valor que retorna el método calcular área. De igual manera, mostramos un mensaje que diga el perímetro es y lo unimos con el valor que me retorna el llamado del método calcular perímetro. Este método main va a ir dentro del archivo main.cpp, al igual que en el archivo tablero.cpp, pues sí va recordemos que va la implementación de cada uno de los métodos creados en la clase, y en el archivo tablero.h va a ir la definición de la clase como tal, con los atributos y digamos, la definición de los métodos.